¿Alguna vez te has parado en la orilla del río Mekong, en una noche de luna llena, escuchando cómo el agua fluye lenta y silenciosa bajo la neblina? El Mekong no es solo un río, es un ser vivo que respira, que arrastra historias antiguas en cada corriente. Y entre todas esas historias, ninguna es más misteriosa, más temida y más venerada que la del Naga, el gran rey serpiente. Dicen que el Naga habita en las profundidades del Mekong, no como una simple serpiente, sino como una criatura colosal, con escamas brillantes de esmeralda y oro, ojos rojos como fuego, y un cuerpo tan largo que podría rodear montañas enteras. Para los pueblos de Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam, el Naga no es un monstruo, es guardián, protector y al mismo tiempo una fuerza que puede castigar sin piedad. A veces es generoso, trae lluvias fértiles y hace crecer el arroz en los campos, pero si se siente ofendido, puede desatar tormentas, inundaciones y arrasar aldeas enteras. El Naga es tan impredecible como el propio río, a veces sereno, a veces furioso. En aldeas a lo largo del Mekong, la gente cuenta haber visto sombras gigantes moviéndose bajo el agua, remolinos repentinos que engullen barcas, luces extrañas que cruzan la superficie en noches de calma. Los abuelos narran estas historias alrededor del fuego, y los niños escuchan con los ojos abiertos, entre fascinación y miedo. Son relatos que han viajado de generación en generación, y que aún hoy, en tiempos modernos, siguen vivos. El Naga aparece en templos y pagodas, en danzas y canciones, en festivales que celebran la unión entre humanos y espíritus del agua. No es solo un mito, es memoria colectiva. Es la forma en que los pueblos del Mekong explican lo inexplicable y dan sentido a la fuerza incontrolable del río. Así que, mientras iniciamos este viaje hacia las profundidades de su leyenda, imagínate de nuevo en esa orilla silenciosa, el aire húmedo, la luna reflejada en el agua, el croar de ranas a lo lejos, y bajo tus pies la sensación de que alguien o algo te observa desde el fondo, porque aquí, en el corazón del sudeste asiático, el río nunca está solo, y el Naga sigue reinando en su reino invisible. Para comprender al Naga, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de que el Mekong fuese frontera de reinos y naciones. En la antigua India, las historias hablaban de seres llamados Nagas, divinidades serpentinas que vivían en los ríos, lagos y cuevas subterráneas. No eran simples animales, eran guardianes de tesoros ocultos, dueños de la lluvia, protectores de secretos del mundo invisible. La palabra Naga significa serpiente, pero en la tradición hindú no se trataba de un reptil cualquiera, sino de un espíritu con poder sobre la vida y la muerte. Cuando el budismo se expandió hacia el sudeste asiático, esas creencias viajaron con él. Y el Naga, como si fuera agua misma, se mezcló con leyendas locales, adoptando nuevas formas, nuevas historias, hasta convertirse en parte inseparable de la cultura del Mekong. Una de las narraciones más conocidas habla de Buda en meditación, durante una tormenta terrible, con truenos que sacudían la tierra y lluvias que anegaban los campos. Un gran Naga emergió del agua, se enrolló bajo el cuerpo del iluminado y abrió su enorme capucha como un paraguas para protegerlo de la tormenta durante 7 días y 7 noches. Esa imagen, repetida en templos y esculturas, convirtió al Naga en guardián del Dharma, un protector espiritual de Buda y de todos aquellos que buscan la verdad. Pero en Camboya, el Naga va aún más allá. La tradición Khmer
cuenta que el primer rey del imperio se casó con una princesa naga. Su padre, el rey de las serpientes, bebió las aguas que cubrían la tierra, y así reveló las planicies donde se fundó el reino. De esa unión entre hombre y serpiente nació el pueblo Khmer. Por eso, en Angkor Wat y en otros templos, los naga de piedra vigilan las entradas, recordando a todos que los camboyanos descienden de la sangre de los reyes serpiente. En Laos, el naga no solo aparece en las leyendas, está presente en cada aspecto de la vida. Adorna las barandillas de los templos, se dibuja en tejidos tradicionales, inspira canciones populares. Para los laosianos, los nagas siguen vivos bajo el Mekong, cuidando a los pueblos, observando desde las profundidades. Incluso en Vietnam, especialmente en el delta del Mekong y la región de An Giang, se cuentan historias de serpientes gigantes. Algunos las llaman dragones, otros espíritus de agua que emergen y desaparecen con rapidez. Son relatos que se mezclan con creencias locales, pero todos apuntan a la misma idea. El río está habitado y su dueño es el naga. Lo fascinante es que no hay un solo relato, sino muchos entrelazados. Cada cultura tomó al naga y lo moldeó a su manera. Protector, antepasado, esposo de princesas, guardián del Buda. Al final, todos coinciden en algo. El río es demasiado poderoso para pertenecer solo al agua. Necesita un rey, y ese rey es la serpiente sagrada. Entre todas las leyendas del naga, hay una que destaca por encima de las demás. Un fenómeno que, hasta hoy, nadie ha podido explicar del todo, y que cada año atrae a miles de personas a las orillas del Mekong. Se trata de las misteriosas bolas de fuego del naga. Cada otoño, cuando llega la luna llena del 11º mes lunar, la frontera entre Tailandia y Laos se convierte en escenario de un espectáculo único. Las aldeas ribereñas se llenan de familias, peregrinos, curiosos y turistas. Las calles huelen a incienso y comida callejera. Los monjes entonan cánticos. Los niños corren con linternas de papel. Todo parece una fiesta. Pero en el aire se respira expectación, casi tensión. Cuando la luna se alza sobre el río, el bullicio se apaga poco a poco. La multitud fija la mirada en la superficie oscura del agua, esperando. Los minutos pasan lentos, y de pronto, una chispa de luz surge desde las profundidades. Un orbe rojo brillante se eleva silenciosamente desde el río. Sube varios metros y se desvanece en el cielo nocturno. No hay explosión, no hay humo, no hay sonido. Solo un resplandor breve y enigmático. La multitud rompe en exclamaciones. Algunos aplauden, otros se santiguan. Muchos simplemente se quedan boquiabiertos. Y entonces aparece otra bola, y otra más, hasta que el cielo se llena de destellos rojos que parecen respirar con el río. Los locales llaman a este fenómeno Ban Pai Phaya Naga. Para ellos no hay duda. Son los naga exhalando fuego para honrar al Buda, marcando el final de la cuaresma budista. Es un acto sagrado, un recordatorio de que los reyes serpiente siguen vivos en las aguas, cumpliendo su promesa eterna de proteger la fe. Los científicos han intentado buscar explicaciones. Algunos dicen que podría tratarse de gases inflamables que emergen del fondo del río y arden al contacto con el aire. Otros creen que son bengalas, fuegos artificiales o incluso ilusiones ópticas provocadas por la luz y la humedad. Pero ninguna teoría ha convencido del todo, porque nadie ha podido reproducir el fenómeno exactamente. Para los habitantes del Mekong, las teorías no son necesarias. Lo que importa es la experiencia. Sentir cómo la multitud contiene la respiración. Ver con tus propios ojos esas llamas silenciosas que surgen de la nada. Es un momento que cambia a quien lo vive.
es la confirmación de que el río no está vacío, que allí abajo, en las profundidades, algo respira. Las bolas de fuego no son solo luces en el cielo, son un puente entre lo humano y lo divino, una prueba de que el Naga aún se mueve, aún vigila, aún espera, y cada año, cuando vuelven a aparecer, el pueblo sonríe con alivio. El rey serpiente sigue allí, y el Mekong sigue siendo sagrado. Si alguna vez caminas por las piedras antiguas de Angkor Wat, en Camboya, verás que el Naga está en todas partes. En las escalinatas, enormes serpientes de piedra con 7 o 9 cabezas extienden sus fauces hacia el visitante, como si vigilaran la entrada a un reino sagrado. Sus cuerpos, tallados con precisión, se curvan a lo largo de las barandillas, creando un puente simbólico entre el mundo humano y el divino. Pasar entre ellos no es solo caminar, es atravesar un umbral hacia lo eterno. Para los Khmer, estos relieves no son simples adornos, son recordatorios de que su pueblo desciende de los Naga, de aquella princesa serpiente que unió su destino con un príncipe humano para fundar el reino. Los templos, con sus guardianes de piedra, son como testigos silenciosos de ese linaje sagrado. En Laos, el Naga aparece con un rostro menos amenazante, pero igual de imponente. A lo largo del Mekong, en Vientiane, gigantescas estatuas doradas se elevan frente al río. Sus escamas brillan al sol, sus fauces abiertas parecen susurrar advertencias. Cada visitante que entra a un templo debe pasar bajo su mirada, como si pidiera permiso para acercarse a lo divino. Durante las fiestas, la gente deposita flores, arroz e incienso a sus pies, esperando recibir protección y buena fortuna. En Tailandia, el Naga se vuelve aún más colorido. Serpientes de verdes intensos, azules profundos y rojos encendidos decoran los tejados de los monasterios. Sus cuerpos se retuercen en mosaicos de espejos que reflejan la luz del sol, haciendo que parezcan vivos, como si ondularan en el aire. En lugares sagrados como el templo de Phra That Phanom, se cree que los Naga custodian reliquias budistas, y cada año peregrinos llegan con ofrendas, tatuajes de serpientes en la piel y canciones en los labios. Pero el Naga no vive solo en la piedra o el color, también baila. En representaciones tradicionales, los artistas se visten con trajes serpentinos, llenos de lentejuelas y telas brillantes. Sus cuerpos se mueven con fluidez, imitando el ondular de una serpiente en el agua. Los tambores marcan el ritmo. Las flautas llenan el aire de notas agudas. Y poco a poco, el mito cobra vida frente a los ojos de la audiencia. Para los niños, es como ver al verdadero Naga salir de las aguas y danzar en la tierra. Incluso en lo cotidiano, la serpiente aparece. Las mujeres tejen su silueta en telas. Los artesanos tallan máscaras con rostros serpentinos para las fiestas del pueblo. Los músicos componen canciones que evocan la fuerza del río y de su guardián. Es imposible recorrer el Mekong sin tropezar con su sombra. El Naga está en todas partes. Y es que para quienes habitan estas tierras, honrar al Naga es honrar al río, al agua que da vida, a los ancestros que velan, a la naturaleza que todo lo abarca. Por eso, cuando caminas entre los templos, o cuando el humo del incienso sube en espiral hacia el cielo, siempre sientes esa mirada invisible. El Naga está allí, en la piedra, en el arte, en la música, eterno y vigilante. El río Mekong es inmenso, más de 4.000 kilómetros de aguas que recorren 6 países, desde las montañas heladas del Tíbet hasta el cálido delta en Vietnam. En su viaje atraviesa montañas, junglas, llanuras de arroz y toca la vida de millones de personas. Es proveedor de alimento, de transporte,
de agua para los cultivos, pero también puede ser destructor. Un desbordamiento repentino puede arrasar aldeas. Una sequía prolongada puede dejar campos estériles. El Mekong es generoso y cruel, como una serpiente que acaricia con una mano y muerde con la otra. Por eso, para la gente que vive en sus orillas, el río nunca ha sido solo agua. Es un ser vivo, un espíritu que respira, que se enfada, que se calma. Y el rostro que se le dio a ese espíritu fue el del Naga. Los pescadores, antes de lanzar sus redes, suelen encender un poco de incienso, murmurando una plegaria al Naga, pidiéndole seguridad y buena pesca. Los barqueros, antes de cruzar tramos peligrosos, dejan flores en pequeños altares improvisados junto al río, como una ofrenda para que las aguas no se vuelvan en su contra. Los campesinos miran el nivel del Mekong con esperanza y miedo, porque en la crecida está su cosecha, pero también su perdición. Y cuando la corriente sube teñida de rojo, algunos dicen que es señal de que el Naga ha mudado la piel, renovando la vida del río. Cada fenómeno extraño se interpreta como señal de la serpiente. Un remolino inesperado es el aliento del Naga que sube desde las profundidades. Un tronco arrastrado que golpea con fuerza una barca se transforma en una advertencia del guardián. Cuando las lluvias se retrasan, las plegarias aumentan, porque todos saben que solo el Naga puede devolver el equilibrio. Para los de fuera, estas creencias pueden parecer supersticiones, pero para quienes han crecido escuchando al río, el Naga es la explicación más lógica. ¿Cómo entender un caudal que puede cambiar de ánimo en cuestión de horas? ¿Cómo aceptar que un día te da abundancia y al siguiente amenaza con llevárselo todo? Personificarlo en una serpiente, darle voluntad, emociones, carácter, permite convivir con lo incontrolable. El Mekong, a menudo llamado la madre de las aguas, también es visto como el cuerpo del Naga. Sus meandros son las curvas de su cuerpo, sus rápidos, los latidos de su corazón, sus crecidas, el despertar de su ira. Mirar al río es mirar al propio rey serpiente, y una vez que lo ves de esa manera, ya no puedes olvidarlo. Así, día tras día, el Mekong fluye como una serpiente interminable, nutriendo, probando, castigando, bendiciendo, y en cada corriente, en cada ola que golpea suavemente la orilla, hay quienes aseguran escuchar el susurro del Naga, recordando que el río nunca está vacío, que siempre hay ojos vigilando desde abajo. Las leyendas del Naga no serían tan poderosas si no existieran también los relatos de quienes afirman haberlo visto. A lo largo del Mekong, desde pequeñas aldeas en Laos hasta comunidades pesqueras en Camboya, circulan historias que hielan la sangre. No están escritas en libros, se cuentan de boca en boca alrededor del fuego, en noches de luna o en mercados bulliciosos. Algunos pescadores aseguran haber visto sombras gigantes moviéndose bajo sus barcas, demasiado grandes para ser peces, demasiado suaves para ser troncos arrastrados. Relatan cómo, en plena calma, el agua comenzó a agitarse y un cuerpo oscuro pasó por debajo, haciendo temblar la embarcación. Otros cuentan que sus redes fueron destrozadas de golpe, como si algo con fuerza descomunal las hubiera arrancado desde las profundidades. Existen relatos aún más inquietantes. Hombres que juraron haber visto una serpiente enorme, más larga que un autobús, levantarse medio cuerpo fuera del agua, mostrar una cabeza coronada con cuernos y sumergirse de nuevo sin dejar rastro. Algunos hablan de ojos rojos que brillan bajo la superficie en noches sin luna, observando, inmóviles, hasta desaparecer. Incluso hay quienes dicen haber encontrado huellas extrañas en los bancos de arena. Marcas profundas,
como si una criatura pesada hubiera salido del agua para regresar al río antes del amanecer. Los escépticos, claro, tienen sus explicaciones. Dicen que se trata de ilusiones, de troncos flotando, de peces gato gigantes, de corrientes que confunden al ojo humano. Pero los que viven del río niegan con firmeza. Conocen sus aguas mejor que nadie. Saben distinguir entre un pez, un tronco o un remolino natural. Y cuando aseguran que lo que vieron no era nada de eso, sus palabras cargan con un peso difícil de ignorar. Para la gente del Mekong, estas apariciones no buscan convencer a nadie. No son pruebas científicas, son experiencias que confirman lo que ya creen, que el río está habitado, que tiene dueño. El Naga no necesita mostrarse siempre. Basta con que de vez en cuando recuerde su presencia, con un movimiento en la oscuridad, con un giro de agua que nadie espera. Imagina la escena. Una noche tranquila, el río silencioso, la luna reflejada en la superficie. De repente, un sonido, un chapoteo profundo. El agua se ondula como si algo enorme se moviera debajo. El corazón late más rápido. Los oídos se agudizan y la sensación de que no estás solo te envuelve. En ese instante, uno comprende por qué la gente habla del rey serpiente con tanto respeto. Quizás nunca haya una prueba científica de su existencia. Quizás el Naga viva únicamente en la fe de quienes lo veneran. Pero cuando cae la noche sobre el Mekong y las aguas parecen infinitas y oscuras, incluso los más incrédulos sienten un escalofrío. Porque ahí abajo, en las profundidades, siempre puede haber algo mirando hacia arriba. Hoy en día, aunque el mundo esté lleno de rascacielos, coches y pantallas, el Naga no ha desaparecido. Al contrario, parece estar más presente que nunca. En Vientiane, la capital de Laos, enormes estatuas doradas del Naga se levantan frente al Mekong, con escamas verdes y doradas que brillan al atardecer. En Tailandia, sus figuras decoran templos y monasterios, con colores intensos y ojos de cristal que reflejan la luz como si estuvieran vivos. En Camboya, los Naga de piedra siguen custodiando Angkor Wat, recordando a todo visitante que el linaje de los reyes Khmer comenzó con una princesa serpiente. El Naga también vive en las fiestas. Cada año, durante el Festival de las Bolas de Fuego, miles de personas se reúnen a orillas del río, esperando las misteriosas llamas rojas que suben hacia el cielo. Para unos es un milagro, para otros es tradición, pero todos lo celebran como señal de que el Naga sigue ahí, vigilante. Las familias aún dejan ofrendas en pequeños altares, arroz, flores, incienso, antes de pescar o sembrar sus campos. Los abuelos aún narran las viejas historias a los nietos, y los niños escuchan con los mismos ojos asombrados de hace siglos. El mito se adapta, como el río. Para algunos, el Naga es símbolo nacional, para otros, guardián espiritual, para muchos, simplemente una advertencia. Hay que respetar la naturaleza, porque si lo ofendes, puede volverse contra ti. El río es vida, pero también puede ser destrucción. El Naga encarna esa verdad, y quizá, en el fondo, eso es lo que lo hace tan poderoso. No importa si es real o imaginario. El Naga es la manera en que el ser humano da forma al misterio, en que convierte lo incontrolable en una historia, en un rostro, en una mirada roja que surge desde el agua. Así que, ¿qué es en realidad el Naga? ¿Un dios? ¿Un monstruo? ¿Un espíritu? ¿O simplemente un reflejo de nuestro miedo y nuestro respeto hacia la fuerza del río? Puede ser todo eso, o nada. Pero cuando uno se detiene en la orilla del Mekong al caer la noche, cuando escucha el murmullo del agua infinita y siente la brisa húmeda en la piel,
Es imposible no pensar que algo más está ahí, algo que nos observa desde el fondo. Y quizá, solo quizá, el rey serpiente aún duerme en las profundidades, esperando el día en que vuelva a mostrarse al mundo. Hasta entonces, el Mekong sigue fluyendo, y con él, la leyenda eterna del Naga.